El sujeto es aquello que se mantiene idéntico a sí mismo. El objeto es la simple presencia de una cosa en el mundo. Cuando el sujeto es capaz de atribuirle un significado al objeto, es cuando surgen los mecanismos de subjetividad e identidad. Es cuando el sujeto es capaz de identificarse con el yo humano. Allí, en esa división entre el sujeto y el objeto, es donde nace la base del poder moderno, es decir, el proceso de funcionalización del mundo. El yo. Como resultado del proceso de identificación del sujeto con el yo humano, nace la subjetivación. El sujeto se compone de un espíritu y un cuerpo material, que Pascal denominó como el trapo. La subjetivación se da cuando el sujeto logra el dominio del espíritu sobre ese cuerpo. Una subjetividad o una individualidad no son suficientes para construir una persona, ya que se necesita ese valor agregado, que no se define lógica o psicológicamente, sino metafísicamente, es decir, ese que se construye cuando el sujeto se esfuerza hacia la construcción o a la conquista de su propia identidad. Baudrillard define 3 modelos diferentes tecnoculturales. Al primero lo llama Cicciolina, en donde describe la típica mujer de cabello largo, senos enormes, erotismo y discurso sexual. Madonna, androide musculosa, sin ningún encanto o sensualidad. Y Michael Jackson como la nueva raza de posrazas, un mutante solitario que cambió su mestizaje para ser universal. En ese orden de ideas, el yo de Michael Jackson es la suma de otros yo. Es como cuando, en busca de la identidad, se arma la imagen de sí mismo a partir de recortes de otras partes de otras personas. Por ejemplo, Michael Jackson tenía la piel negra, el cabello crespo, la nariz ancha y otras facciones afrodescendientes. Pero a partir de la construcción de su identidad, Michael Jackson decide ser blanco, de nariz respingada y pelo liso, entre otras transformaciones, lo que hubiera resultado como un monstruo si viviéramos en la antigüedad. La mutación de la identidad no es un tema solo propio de nuestros días. Desde siempre, el ser humano ha construido su yo, pero la percepción de esa construcción sí se ha transformado al pasar del tiempo. Tomemos como ejemplo 4 momentos de la historia de la humanidad. El primero de ellos es la Edad Media. El hombre poseía características animales. En esta época, el monstruo era una fábula y una excusa perfecta para presentar al héroe. Esos monstruos estaban llenos de poder y tenían características de animales. Aristóteles dijo, el mutante mientras cambia no es. Ahora vamos con un ejemplo como el de la mariposa. Cuando la oruga se va a convertir en mariposa, debe pasar por una transformación. Para esto debe envolverse en seda hasta formar una pupa. Y en este momento, según Aristóteles, podemos decir que no es, ya que no sabemos si es oruga o ya se transformó en mariposa, porque aún tiene algo de lo que era antes y también tiene elementos de lo que va a ser. El segundo momento del cual les vamos a hablar es del renacentismo. Durante este tiempo, el monstruo era considerado una mutación biológica, una figura en la que no se podía diferenciar entre la naturaleza y la cultura. Por ejemplo, el hermafroditismo era problemático y monstruoso. Para ellos, era supremamente difícil entender el ideal del orden perdido. ¿Cómo es que se puede ser hombre y mujer al mismo tiempo? El tercer momento es la segunda mitad del siglo XVIII. Para este momento, la mutación ya no solo era biológica, sino también de la personalidad. Por ejemplo, Drácula poseía las características de un murciélago. Tenía vida nocturna, podía volar y se alimentaba de sangre humana. Esto lo hacía ser algo monstruoso para la época, ya que rompía todos los esquemas morales y estereotipos de la sociedad. El siguiente momento es sobre los años 40,
Norbert Gieber, quien fue el pensador de la primera cibernética, reflexionaba sobre la unión del hombre y la máquina. Para él, y a esta época, la mutación dejó de ser biológica y pasó a ser mecánica mediante el uso de prótesis y otros objetos que se adaptaban al cuerpo como extensiones del mismo. Con la aparición de la televisión, las personas comenzaron a tener personalidades combinables y rompieron los primeros estereotipos que habían regido la sociedad hasta entonces. Este es el caso de Martín, un norteamericano, casado y padre de 4 hijos, quien desde la adolescencia se sintió mujer y decidió tomar hormonas para desarrollar sus pechos. Usaba ropa de su esposa, caminaba como mujer y se realizó una cirugía para transformar su sexo. Eso no significó que le dejaran de gustar las mujeres. Martín continuó su vida normal y se autorreconoció como marido lesbiano transexual, ya que el individuo para esta época se identifica como quiere y el cuerpo humano puede recibir transformaciones técnicas. En este periodo, y gracias al rompimiento de paradigmas y estereotipos, la sociedad abre su mente a la aparición de nuevos fenómenos a través de productos tecnoculturales como fue el cine. El zoomorfismo y la maquinación se presentan a la sociedad a través de los efectos especiales en películas como La Mosca, El hombre manos de tijera, que dieron entrada de las mutaciones a la sociedad. El siguiente momento, sobre los años 60 y después de haber vivido todos los cambios de los años 40, la sociedad se preparó para que robots y mutantes sobrehumanos ocuparan el lugar del ser humano, rompiendo las barreras de la propia humanidad y más allá de todos los tabúes. Por ejemplo, en la película Del planeta de los simios, el hombre mediante la genética aumenta el coeficiente intelectual de los simios dándoles características humanas. Para esta época, los niños ya habían adoptado estos conceptos como parte de su cotidianidad, saltando del cine a los cartoons, como es el caso de los supersónicos, donde lo monstruoso se convirtió en algo fantástico e ideal. El poeta Fernando Pessoa hace referencia a la heteronimia, que en nuestras palabras es el pensamiento común y la conciencia colectiva. Para los ejemplos de Michael Jackson, Martín, Madonna, es totalmente lo contrario. Este fenómeno lo denominamos subjetividad neonarcisista, en donde el sujeto se abre a un múltiple de personalidades posibles y no solamente a uno. Cuando ese transformismo de la identidad del sujeto se opone a ser lo que la sociedad de masa espera que sea, que no se deja definir por la neurosis o la psicosis, los psicoanalistas lo llaman atravesar el borderline.